Buenas tardes, estamos otra vez juntos en la clase número 2 de esta nueva diplomatura en gestión educativa, y los temas que nos tocan hoy son trabajar dos conceptos que ustedes los conocen porque los trabajan en todas las capacitaciones y tienen que ver con lo instituido, lo instituyente y el declive de este concepto de lo que es la institución o de la institucionalización. Y lo que sí vamos a trabajar, y es como presentarles la clase, es lo que venimos charlando desde la clase número 1. Nosotros en la plataforma van a encontrar la plantilla de clase, el programa de la clase, donde ahí van a poder consultar no solamente los objetivos, fundamentos que nos planteamos, sino el trabajo, cómo se va a evaluar y además los autores que trabajamos. En este caso decidimos trabajar con autores que son tradicionales nuevamente. Trabajamos con la escuela francesa para trabajar el análisis institucional y estos dos términos. Y lo que ustedes han leído ya de la clase número 1 les va a servir como insumo para poder seguir dando vuelta a esta dinámica que intentamos hacer. Quizás lo novedoso, que ya lo han leído en el capítulo 1, tiene que ver más con, digamos, la historia o el recorrido, la génesis de la institucionalización, donde ahí desde el texto del espacio institucional de Acevedo es que trabajamos la historia de la institucionalización. Lo que a mí me gustaría es que pensemos juntos para estos términos que ustedes ya los conocen y que tienen distintas definiciones de todo tipo, de instituido e instituyente, darles una vuelta pensándolos no desde el sentido común, sino atravesándolos desde teorías. Primero, teniendo en cuenta que los términos, sobre todo cuando se habla de lo institucional, estamos hablando de términos polisémicos. Si hablamos de lo institucional en lo que es la escuela, podríamos estar nombrando desde la pedagogía institucional, el currículo institucional, el ideario institucional. Entonces estamos hablando de distintos niveles, pero nombrando siempre lo institucional. Lo que sí me gustaría es que nos hagamos la idea que la institución o lo instituido va a tener que ver con una lógica, la aceptación de algo, la aceptación de reglas, de normas, de cosas que se hacen así, y eso que se hace así no cambia, tiene que ver con algo que da seguridad. Porque si nosotros pensamos que la institución nace a partir de una necesidad, como dijimos en la clase 1, y que esta necesidad justamente es para responder a la interacción de la vinculación de grupos humanos, la institución está respondiendo a una lógica donde asegura la permanencia y asegura la sobrevida de estos integrantes. La interacción y seguridad de estos integrantes no es sin costo, al contrario, es con costo. ¿Por qué digo esto? Porque para que el sujeto humano pueda permanecer en un grupo humano, debe resignar y debe frustrarse. Y debe haber situaciones, porque si hay un grupo humano donde hay reglas y normas a que responder, va a haber situaciones donde algunos estén por dentro y otros estén por fuera. Se van a establecer distintas lógicas. Dentro de estas lógicas va a haber división de tareas, o sea que va a haber adjudicación de roles y funciones, que lo vamos a ver en la clase número 3. Pero además de dividir a las personas en diferentes roles y funciones, va a haber propósitos que se van a poner dentro de la institución, y además va a haber distintos grupos que van a tener, por decirlo, jerarquías y privilegios. Y va a haber otros que no los van a tener. Entre estas jerarquías y privilegios se van a armar distintas significaciones. Entonces, cuando el grupo humano se une y permanece y establece normas, ahí estamos hablando de lo instituido, de lo que a los sujetos les va a dar seguridad estar en ese grupo, porque al estar les asegura que van a tener protección, comida e inserción. Entonces, frente a estas cuestiones, el sujeto va a estar como dice Freud, con cierto malestar, porque va a tener que resignar algunas cuestiones de nivel individual para poder pertenecer a la comuna. En estas resignaciones y en las divisiones de tareas se van a armar cuestiones que siempre van a traer conflicto y siempre van a traer confrontación. En estas confrontaciones, por el poder, por la
por la política, lo ideológico o por lo fantasmático, que son los 3 niveles que va a tener la institución o los 3 niveles de significación que va a tener la institución. Cuando hablamos del nivel fantasmático vamos a estar hablando de lo que el sujeto trabaja en su interior, lo que representa y significa, lo que afectivamente significa. Entonces ese se le llama nivel fantasmático. Si hablamos de las cuestiones de asunción de roles y posiciones dentro del grupo, vamos a estar hablando justamente de lo que tiene que ver con lo ideológico. Y si estamos hablando del nivel político, vamos a tener que ver de cómo se posiciona en el grupo. Lo ideológico y afectivo tiene que ver con cómo estas políticas y estas cuestiones el sujeto se posiciona. Entonces el nivel político, el nivel ideológico y el nivel fantasmático, tiene que ver con los niveles que se van a producir en el grupo cuando entran en confrontación, en malestar. Si yo pertenezco a un grupo y me aseguro que estoy, porque tiene un orden, porque tiene propósitos, porque tiene asegurado que voy a estar con las necesidades básicas, pero a su vez tengo malestar porque no estoy en el lugar que quiero, porque para tener algunos más poder que otros, que se va a estar en el nivel político, esos que tienen más poder van a ser los que manejan la comunicación, los que manejan los recursos materiales. ¿Por qué tienen más poder? Justamente porque al poder intervenir o manejar los materiales, los recursos, van a tener más privilegio que otros que no los manejan. Toda esta cuestión que se produce en cualquier tipo de institución y de organización, lo que hace es que se produzcan confrontaciones. En estas confrontaciones se produce malestar. En estos malestares se produce el conflicto. Esto que estoy describiendo, que parece muy teórico, es solamente lo que pasa cotidianamente en cualquier organización, en cualquier sector o en cualquier escuela u universidad. Estas cuestiones, según Svartstein, serían las que nosotros tenemos que ir a ver cuando tenemos que analizar una institución o queremos intervenir desde un análisis institucional. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a basar en cuáles son los puntos que hacen conflicto, que hacen confrontación, y estos puntos que hacen confrontación, que pueden ser los secretos, lo dicho y no dicho, lo que se devela, lo que se oculta, podría llegar a ser síntoma en los actores, y ahí estamos en un nivel de conflicto que hay que intervenir porque va a obturar el mismo funcionar. Entonces, describiendo estas cuestiones de conflicto, nosotros podemos identificar la fuerza instituida y la fuerza instituyente en un proceso de institucionalización. Si hablamos de institución, tenemos en cuenta 3 términos porque van a estar siempre presentes. Instituido es lo que tiene que estar para que ese grupo permanezca unido, que van a ser normas, leyes, valores, creencias, idearios, visión, misión, si quieren los nombramos. Pero a su vez, esto que tiene que estar, porque si no, no existe la institución, y tiene que estar fuertemente para ver quiénes son los que están prescritos o proscriptos, también va a tener dialécticamente, al mismo tiempo, la fuerza instituyente, que va a ser aquella que va a pujar por este malestar que siente. A ver, si yo soy dentro de uno de los actores, que no soy la que mantengo un estatus dentro de la comunidad, que manejo poder o que tengo privilegios, voy a pujar y voy a estar con malestar por aquellos que lo manejan, porque los que manejan el poder van a manejar la comunicación, los recursos materiales, los recursos de definir dónde se ubica cada uno y quién adjudica cada rol. Entonces, frente a estas situaciones, esta fuerza instituyente va a estar pegándole a la fuerza instituida para cambiarla. Ahora, esta fuerza instituyente, en cuanto se hace instituida, cambia y nuevamente van a hacer otra fuerza instituyente para poder cambiar lo instituido. La institución existe permanentemente con la fuerza instituida, instituyente, en constante dialéctica y en constante malestar. Por eso nosotros en la primera clase hablamos y decíamos con Ana Clara que es imposible pensar a una organización escuela, sin el conflicto en sí, porque si hay institución que va a ser la educación y se va a concretizar materialmente en la organización, que va a ser el establecimiento escuela,
donde ahí van a estar justamente la estructura, el edificio, el espacio, pero además lo geográfico, y van a estar conviviendo los actores, protagonistas, personajes. Entonces, en esta interacción que se arma lo simbólico y los tres tipos de significaciones que nosotros dijimos, la fantasmática, la política y la ideológica, van a manifestarse los conflictos y el malestar. Y ahí es donde está lo instituido, que intenta que eso permanezca sin cambiar, y lo instituyente, que es lo que va a tratar constantemente de que eso cambie para sacar el malestar de algunos o de pocos. A esto se le va a sumar, si hablamos de institución, lo que se llama institucionalización, que si hablamos de institucionalización tenemos que pensar en desde el origen a cómo se fue formando y fueron haciendo convalidar y legalizando lo que iba a estar instituido y lo que iba a estar instituyente, y cómo eso instituyente iba después a enriquecer lo instituido y iban a ser otra fuerza instituyente. Entonces, si hablamos de institucionalización, es todo el proceso que va a través del tiempo realizando una institución, organización, a través de la puja y de la dialéctica que ejercen instituido-instituyente. Ahora nos encontramos con conflictos graves, conflictos débiles, y todos pertenecen a esta fuerza que va en lucha y puja, pero lo importante es que esto permanece y el grupo permanece junto y sigue formando una institución, organización. Lo que nosotros vamos a ver después con el material que van a ir leyendo, es que este concepto de institución tiene un declive, por eso van a ir leyendo distintos autores, el capítulo 5 de Loró, y van a también a leer el capítulo 1 de lo institucional de Acevedo, donde ustedes van a ir viendo cómo, les dejamos también un capítulo de Dubet que habla de la crisis del término institución. Esto tiene que ver porque los cambios en este momento y las instituciones en este momento, por lo epocal, no responden a todas las necesidades que están sosteniendo las organizaciones, o los cambios de instituyente no dejan plasmar las necesidades que tienen esos actores que forman el grupo humano.